El prisionero. Un cuento de Víctor Hugo. Hace unos 7 u 8 años, vivía en París un pobre obrero llamado Claude Guy. Vivía con su amada, de la que tenía un hijo. Yo no hago más que relatar lo que en efecto sucedió, y dejar que el curso de los hechos descubra al lector el sentido moral de esta historia. Aquel obrero, hombre inteligente, capaz, hábil, carecía de instrucción, pero estaba generosamente dotado por la naturaleza. No sabía leer, pero sabía pensar. Un invierno se quedó sin trabajo. En su choza no había ni pan ni fuego. El hombre, la mujer y el niño temblaban de frío y padecían hambre. Entonces robó. No sé qué robó, ni sé dónde lo robó. Solo sé una cosa. Después de aquel hurto, la mujer y el niño estuvieron 3 días alimentados y con calor, y él fue condenado a 5 años de cárcel. Lo enviaron a cumplir la pena en la prisión central de Clairvaux. Clairvaux, un monasterio convertido en presidio, una celda transformada en mazmorra, un altar vuelto patíbulo. Así entienden algunos el progreso y así lo realizan. Tal es el sentido que dan a esa palabra. Pero continuó. En la cárcel lo encerraban de noche en su celda y de día lo llevaban al taller. No es, desde luego, el trabajo del taller lo que yo reprocho. Claude Guy, antes un honrado obrero y ahora un ladrón, tenía un porte severo y noble. Era aún joven, pero las arrugas surcaban ya su amplia frente, y entre sus cabellos negros asomaban canas. Tenía ojos bondadosos, hundidos y profundos, cejas hermosamente arqueadas, aletas de la nariz marcadas, mentón decidido, labios apretados con desdén. En suma, una cabeza magnífica. Más adelante veremos lo que la sociedad hizo con ella. Su hablar era parco, sus movimientos contenidos. Una fuerza interior obligaba a los demás a obedecerlo. La expresión de su rostro era pensativa y más seria que doliente. Y sin embargo, había sufrido no poco en la vida. En la prisión donde habían encerrado a Claude Guy, había un jefe de taller, una especie de funcionario carcelario. Era a la vez guardián y contratista. Repartía a los presos en cargos como a obreros y los vigilaba como a reclusos. Les daba herramientas y los ponía en grilletes. El jefe de taller en Clairvaux, uno de esos hombres, era áspero, cruel, limitado, aficionado a ejercer su autoridad, aunque llegado el caso sabía ponerse en tono campechano, bromear e incluso reír. Más obstinado que firme. No soportaba razonamiento alguno y él mismo no gustaba de razonar. Probablemente era buen padre y buen esposo, pero por deber, no por virtud. En resumen, no era un hombre malo, pero tampoco un hombre bueno. Era de esos en quienes no hay sensibilidad ni compasión, a quienes no inquieta ningún pensamiento ni emoción, que sienten rencor frío, odio sombrío, que son presas de arranques de cólera sin agitación del alma, que arden sin calentar, pues no son capaces de un afecto cálido. Tales hombres se parecen a un leño que arde por un extremo y permanece frío por el otro. El rasgo esencial de este hombre era la obstinación. Se enorgullecía de ella y se comparaba con Napoleón. Pero aquello no era más que ilusión. Con todo, hay quienes se dejan engañar y a cierta distancia toman la terquedad por fuerza de voluntad y la llama de una vela por una estrella.
Cuando afirmaba o cometía alguna necedad, sostenía su opinión hasta el fin contra toda razón, queriendo demostrar así la fortaleza de su carácter. La testarudez insensata es un desvarío rayano en la necedad y que en ella desemboca. Esa obstinación puede llevar muy lejos. Y en efecto, cuando ocurre alguna catástrofe pública o privada y buscamos entre los restos la causa del desastre, casi siempre descubrimos que todo provino de algún necio engreído, insignificante y terco que se equivocaba y que estaba seguro de tener la razón. Hay en el mundo muchos de esos pequeños déspotas que toman su voluntad por destino y se creen providencia. Tal era el jefe de taller de la prisión central de Clairvaux. Tal el eslabón con que la sociedad hacía saltar chispas de los prisioneros. Y una chispa arrancada así, no pocas veces enciende incendios. Ya hemos dicho que al llegar a Clairvaux, Claude G. fue destinado al taller y asignado a un trabajo. El jefe, al conocerlo y ver que aquel obrero entendía su oficio, no lo trataba mal. Un día, de buen humor y viendo que Claude estaba muy triste y sin cesar pensaba en la que llamaba su esposa, el vigilante, a modo de consuelo y con aire jovial, le dijo al pasar que aquella desgraciada se había hecho mujer pública. Claude preguntó con calma qué había sido del niño, pero nadie lo sabía. Pasaron algunos meses. Claude se habituó a la prisión y parecía no recordar ya nada. La severa serenidad propia de su carácter volvió a dominarlo. Por aquel tiempo, Claude empezó a ejercer cierto influjo singular sobre sus compañeros. Como por tácito acuerdo, sin que nadie, ni siquiera él mismo supiera por qué, aquellos hombres comenzaron a consultarle, a obedecerlo, a admirarlo y hasta a imitarlo, lo que es la más alta forma de admiración. No es poca gloria doblegar a todos esos indomables, y Claude ni siquiera pensaba en tal honor. La causa de ese ascendiente, probablemente, estaba en la expresión de sus ojos. En los ojos del hombre siempre se reflejan sus pensamientos. Y si un hombre pensante se halla entre genes incapaces de pensar, al cabo de un tiempo todos aquellos espíritus oscuros, por irresistible atracción, se vuelven humildes y reverentes hacia la mente más clara. Hay hombres que atraen a otros hombres, como el imán atrae al hierro. Tal imán era Claude G. No habían transcurrido 3 meses cuando Claude se convirtió en legislador, soberano y favorito del taller. Su palabra era ley. A veces él mismo se preguntaba con asombro, ¿quién soy yo? ¿Rey o prisionero? Era como un papa cautivo junto con sus cardenales. La consecuencia natural de tal situación, propia de todos los órdenes sociales, fue que a Claude, tan querido de los reclusos, lo aborrecieron los carceleros. Así suele ocurrir. La popularidad va siempre acompañada de la enemistad de arriba. El amor de los esclavos duplica el odio de los amos. Claude G. comía mucho. Era una peculiaridad de su organismo. Su estómago estaba hecho de manera que apenas bastaba la ración de 2 hombres. El señor de Cotadilla tenía un apetito semejante y se divertía mucho con ello. Pero lo que es diversión para un grande de España y duque, dueño de 500,000 ovejas, resulta carga insoportable para un simple obrero y para un presidiario, una verdadera desgracia.
Antes, cuando Claude G era libre y trabajaba todo el día en su bujardilla, ganaba lo suficiente para comprarse 4 libras de pan que devoraba. En la cárcel trabajaba igual todo el día, pero solo recibía a cambio 1,5 libras de pan y 11 onzas de carne. Esa ración no podía aumentarse. Por eso en Clairvaux, Claude estaba siempre hambriento. Tenía hambre, nada más. Pero callaba, porque no era de su carácter quejarse. Una vez, tras despachar rápido su magra comida, fue el primero en ponerse a trabajar con la esperanza de mitigar así el hambre. Los demás presos aún comían alegremente. De pronto, un joven recluso, pálido y débil, se acercó a Claude. En las manos llevaba un cuchillo y su ración, intacta todavía. Se detuvo junto a él con aire de querer, pero no atreverse a hablarle. La vista de aquel hombre, de su pan y de su carne, desagradó a Claude. ¿Qué quieres?, preguntó bruscamente. «Hazme un favor», murmuró el joven tímidamente. «¿Qué quieres?», repitió Claude. «Ayúdame a comer mi ración. Para mí es demasiado». Lágrimas se asomaron a los ojos orgullosos de Claude. Sacó el cuchillo, partió el pan en 2 mitades iguales, tomó una para sí y empezó a comer. «Gracias», dijo el joven preso. «Si quieres, podemos hacerlo siempre así». «¿Cómo te llamas?», preguntó Claude G. «Alben». «¿Y por qué estás aquí?». «Por robo». «Yo también», dijo Claude. Desde entonces, comenzaron a compartir su comida todos los días. Claude G tenía 36 años, pero a veces podían darle 50 de lo serio que era. Alben tenía 20, pero ordinariamente no le daban más de 17. Tan ingenua y candorosa era la mirada de aquel ladroncillo. Entre ellos se trabó una estrecha amistad, más bien amistad de padre e hijo que de hermanos, pues Alben era casi un niño y Claude casi un anciano. Trabajaban en el mismo taller, dormían bajo el mismo techo, paseaban juntos en el patio de la prisión, comían el mismo pan. Cada uno era para el otro un mundo entero. Parecían felices. Ya hemos hablado del jefe de talleres. Los presos lo odiaban, y por eso, para obligarlos a obedecer, muchas veces tenían que recurrir a Claude G, querido de todos. Más de una vez, cuando había que evitar un estallido de descontento o una revuelta, la autoridad tácita de Claude auxiliaba a la autoridad oficial del vigilante mayor. Y en efecto, 10 palabras de Claude calmaban a los reclusos mejor que 10 gendarmes. Claude había prestado en repetidas ocasiones tales servicios a su vigilante. Por eso éste terminó odiándolo con toda el alma. Envidiaba a aquel ladrón. En él nació un odio profundo, secreto, implacable contra Claude. Odio del gobernante legal al gobernante de hecho. Odio del poder temporal al poder espiritual. No hay nada más terrible que un odio semejante. Pero Claude quería mucho a Alben, y en el jefe de taller ni pensaba. Una mañana, cuando los guardias conducían a los presos de 2 en 2 desde las celdas al taller,
Uno de ellos llamó a Alvin, que iba junto a Claude, y le dijo que lo requería el jefe de taller. ¿Para qué te querrá? Se sorprendió Claude. No lo sé, respondió Alvin. El guardia se llevó a Alvin. Pasó la mañana y Alvin no volvió al taller. Cuando llegó la hora del descanso, Claude pensó que lo encontraría en el patio. Pero tampoco en el patio estaba Alvin. Volvieron al taller y Alvin no apareció. Pasó el día. Por la tarde, al llevar a los presos a sus celdas, Claude buscaba con la mirada a Alvin por todas partes, pero no lo veía. Probablemente sufría mucho, porque habló con un guardia, cosa que nunca antes había hecho. ¿No estará enfermo, Alvin?, preguntó Claude. No, respondió el guardia. Entonces, ¿por qué no ha vuelto?, insistió Claude. Lo trasladaron a otra sección, contestó el guardia con indiferencia. Testigos que luego declararon en el juicio contaron que en ese momento tembló la mano de Claude que sostenía la vela encendida. Sin embargo, preguntó con calma: ¿Quién dio esa orden? El guardia respondió: el señor D. Así se llamaba el jefe de talleres. Al día siguiente ocurrió lo mismo que el anterior, sin Alvin. Por la tarde, al terminar el trabajo, el jefe de talleres, el señor D, hacía su ronda cotidiana. Claude, al verlo venir de lejos, se quitó el gorro de lana burda y abotonó cuidadosamente su chaqueta gris, traje lúgubre del presidiario, pues en la prisión se considera signo de respeto especial hacia la autoridad el llevar bien abotonada la chaqueta. Y se puso en pie con el gorro en la mano junto a su banco, esperando el paso del vigilante. Este pasó de largo. «Señor, jefe de taller», le llamó Claude. El vigilante se detuvo y se volvió un poco hacia él. «Señor, jefe de taller», repitió Claude. «¿Es cierto que han trasladado a Alvin a otra sección?» «Sí», respondió aquel. «Señor», continuó Claude, «no puedo vivir sin Alvin». Y añadió: «Usted sabe que mi ración no me basta y que Alvin compartía su pan conmigo». «¿Eso es asunto tuyo?», dijo el jefe. «¿No hay modo alguno de que Alvin vuelva a nuestro taller?» «Imposible. Está decidido». «¿Por quién?» «Por mí». «Señor D, para mí es cuestión de vida o muerte, y todo depende de usted». «Nunca cambio mis decisiones». «Señor, ¿he cometido alguna falta contra usted?» «No». «Entonces, ¿por qué no se separa de Alvin?», preguntó Claude. «Porque sí», respondió el vigilante. Y dando esa explicación siguió su camino. Claude bajó la cabeza y no replicó nada. Pobre león enjaulado a quien arrebatan su cachorro amigo. Conviene decir que la pena causada por esta separación en nada disminuyó el increíble, casi enfermizo apetito del preso. Por lo demás, en apariencia nada cambió en él. No habló de Alvin con ninguno de sus compañeros, solo que en el patio paseaba ya siempre solo y seguía con hambre. Nada más. Pero quienes lo conocían bien
notaban que su expresión se volvía cada vez más sombría e inquietante. Sin embargo, nunca había estado tan dócil. Muchos quisieron compartir su ración con él, pero Claude rehusaba sonriendo. Todas las tardes, desde aquella primera conversación con el jefe, se permitía una misma extraña excentricidad, sorprendente en un hombre tan serio. Cuando el vigilante pasaba a su hora habitual en la ronda, Claude levantaba los ojos y mirándole fijamente, con una voz llena de angustia y cólera, en la que resonaban a la vez súplica y amenaza, decía estas palabras: ¿Y Alben? El jefe fingía no oír nada o se marchaba encogiéndose de hombros. En vano encogía los hombros, pues para todos los que presenciaban aquellas escenas, era evidente que Claude tramaba algo. Toda la prisión esperaba con inquietud en qué terminaría la lucha entre la obstinación y la decisión irrevocable. Una vez oyeron a Claude decir al vigilante: «Escuche, señor, devuélvame a mi compañero. Hará bien, se lo aseguro. Tenga en cuenta que le he prevenido». En otra ocasión, un domingo, Claude permaneció inmóvil durante varias horas en el patio, sentado sobre una piedra, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Uno de los presos, llamado Fayette, se le acercó y riendo le gritó: «Claude, ¿qué demonios haces ahí?». Entonces, Claude levantó lentamente el rostro y respondió con gravedad: «Estoy dictando sentencia». Finalmente, en la tarde del 25 de octubre de 1831, mientras el jefe de talleres hacía su ronda, Claude rompió de un pisotón un vidrio de reloj que había encontrado aquella mañana en el corredor. El vigilante preguntó qué era aquel ruido. «Una tontería», dijo Claude. «Lo he hecho yo, señor jefe de taller. Devuélvame a mi compañero». «Imposible», respondió aquel. «Sin embargo, es necesario», dijo Claude en voz baja pero con decisión, y mirándole fijamente a la cara del jefe añadió: «Piénselo bien. Hoy es 25 de octubre. Le doy plazo hasta el 4 de noviembre». Un guardia llamó la atención del señor D sobre el hecho de que Claude le estaba amenazando y que por ello podía corresponderle el calabozo. «Prescindiremos del calabozo», replicó el jefe de los talleres con una sonrisa desdeñosa. «Con esta gente hay que obrar con benevolencia». Al día siguiente, el preso perno se acercó a Claude, que paseaba pensativo en el patio apartado de los demás reclusos, que se agolpaban en el extremo opuesto sobre un pequeño espacio bañado por el sol. «¿En qué piensas tanto, Claude? ¿Por qué estás tan triste?». «Me temo que a nuestro buen jefe, el señor D, no le falta mucho para sufrir una desgracia», respondió Claude. Desde el 25 de octubre hasta el 4 de noviembre hay nada menos que 9 días. Y durante esos 9 días, Claude G no cesó de repetirle al señor D que cada vez sufría más y más por la separación de Alben. Al vigilante, que ya estaba harto,
Aquello le pareció una petición que se parecía demasiado a una exigencia y lo mandó al calabozo por 24 horas. Más nada pudo obtener Claude. Llegó el 4 de noviembre. Aquella mañana Claude amaneció con una calma en el rostro, como no se le había visto desde que por decisión del señor D fue separado de su amigo. Levantándose de la cama, comenzó a hurgar en su sencilla arca de madera situada a los pies de su catre. Ahí guardaba todos sus míseros bagajes. Sacó de ahí unas pequeñas tijeras. Esas tijeras y un ejemplar suelto de Emilio eran cuanto le quedaban de la mujer que él amaba, la madre de su hijo, y de su antiguo hogar familiar ya desaparecido. Esas cosas le servían de poco a Claude. Las tijeras solo le habrían sido útiles a una mujer que supiera coser, y el libro a alguien que supiera leer. Claude no sabía ni coser ni leer. Al pasar por la antigua galería del monasterio, blanqueada con cal, y que en invierno servía de paseo a los presos, se acercó al recluso Ferrari, que estaba junto a la ventana examinando con atención la gruesa reja de hierro. Claude tenía en la mano las pequeñas tijeras. Se las mostró a Ferrari y dijo: «Esta noche cortaré la reja con estas tijeras». Ferrari rió incrédulo. Claude rió también. Esa mañana trabajó aún con más afán que de costumbre. Jamás le había ido tan bien con el trabajo. Parecía haberse propuesto a toda costa terminar antes del mediodía un sombrero de paja que le habían encargado y pagado por adelantado un honrado ciudadano de la ciudad de Troyes, de apellido Boissier. Poco antes del mediodía, Claude, con alguna excusa, bajó al taller de carpintería situado una planta más abajo. Claude rara vez iba ahí, aunque ahí también lo querían, como en todas partes. «¡Miren! ¿Ha venido Claude?» Todos lo rodearon. Su llegada era para todos una fiesta. Claude miró rápidamente el taller. No había ninguno de los vigilantes. Preguntó: «¿Quién me presta un hacha?» «¿Para qué la quieres?», le extrañaron los demás presos. Claude respondió: «Para esta noche matar al jefe de los talleres». Le ofrecieron varias. Tomó la más pequeña, bien afilada, la ocultó metida en la bragueta y salió. En el taller había en ese momento 27 reclusos. Y a pesar de que Claude no pidió a ninguno guardar secreto sobre aquello, ninguno lo traicionó. Ni siquiera entre ellos lo comentaron. Cada cual esperaba en silencio el desenlace. Era un asunto demasiado terrible, pero justo y claro para todos. No admitía intervención. ¿Quién iba a persuadirle? ¿Quién iba a delatarle? Una hora después, acercándose al preso de 16 años, que bostezaba durante el paseo, Claude le aconsejó que aprendiera a leer. En ese instante, otro preso, Fayette, se acercó y le preguntó: «¿Qué llevas escondido en la bragueta?». Claude respondió: «Un hacha, para matar esta noche al señor D». Y añadió: «¿Se nota?». «Un poco», contestó Fayette. El día terminó como de costumbre. A las 7 de la tarde encerraron a los reclusos en los talleres donde trabajaban. Los vigilantes, como siempre, se marcharon para volver después del paseo de su jefe. También encerraron a Claude G. con sus compañeros en el taller. Y entonces se presentó en ese taller una escena extraordinaria, plena de tragedia y grandeza, única e irrepetible. En aquel lugar había,
Según estableció más tarde la investigación judicial, 82 personas condenadas por robo, entre ellas Claude. Tan pronto como los vigilantes se fueron, Claude se subió a un banco y declaró en voz alta que tenía algo que decir. Hubo silencio. Claude comenzó con voz fuerte. Todos ustedes saben que Alben era para mí como un hermano. La poca comida que recibo aquí no me basta. Incluso cuando compro pan con los centavos que gano, no me alcanza. Alben compartía su ración conmigo. Al principio lo amé porque me alimentaba. Después porque me quería. El jefe de talleres, el señor D, nos separó. Que estuviéramos juntos no le molestaba en nada, pero es un hombre malo y le divierte atormentar a los demás. Muchas veces le rogué que me devolviera a Alben. Todos saben que se negó. Le di plazo hasta el 4 de noviembre. Por eso me metió en el calabozo. Entretanto, yo lo he juzgado y condenado a muerte. Hoy es 4 de noviembre. Dentro de 2 horas estará aquí para su ronda. Les advierto que lo mataré. ¿Qué dicen ustedes? Reinó el silencio. Entonces Claude habló otra vez. Habló con una elocuencia extraordinaria, aunque habitual en él. Declaró que era muy consciente del horrible crimen que iba a cometer, pero que se consideraba en lo justo. Invocó la conciencia de los 81 ladrones que le escuchaban y dijo lo siguiente: que estaba llevado al completo desespero, que se veía obligado a hacer justicia por su mano porque no había otra salida, que por la vida del jefe habría de pagar con la suya, pero que estaba dispuesta a sacrificarla por una causa justa, que había meditado su resolución durante 2 meses y que era fruto de una deliberación madura, que lo guiaba, y en eso estaba convencido, no el sentimiento de la venganza, sino el de la justicia, aunque si se equivocaba, pedía que se le dijera claramente, que ponía honestamente todos sus argumentos al juicio de hombres capaces de juzgarle con justicia, que tenía la intención de matar al señor D, pero que si alguien se oponía a ello, estaba dispuesto a escucharlo. Solo una voz rompió el silencio. Alguien dijo que antes de matar, Claude debía una última vez dirigirse al jefe de talleres e intentar persuadirlo. De acuerdo, concordó Claude. Eso haré. El gran reloj de pared dio las 8. El jefe debía venir exactamente a las 9. Cuando esa especie de tribunal supremo y popular confirmó en cierto modo la condena dictada por Claude, él quedó completamente sereno. Desplegó sobre la mesa lo que aún le quedaba de ropa y de enseres, todo su mísero bagaje de preso, y llamando sucesivamente a los que, después de Alben, más quería, se lo repartió entre ellos. Solo se quedó con las pequeñas tijeras. Luego se despidió de todos. Algunos lloraban y él les sonreía con afecto. En esa última hora, Claude estuvo por momentos tan sereno e incluso alegre que muchos de sus compañeros llegaron a esperar, como contaron después, que desistiría de su propósito. Incluso se entretuvo apagando con la nariz una de las pocas velas que iluminaban el taller. Conservaba todavía ciertas malas costumbres que con más frecuencia de la debida empañaban su innata nobleza. Nada podía borrar del antiguo chiquillo callejero el olor de las cloacas de París. Se fijó en un joven preso, que pálido le miraba con ojos fijos y temblaba de miedo ante lo que estaba a punto de suceder.
Vamos, sé valiente, chiquillo, le dijo Claude con ternura. No es más que cosa de un instante. Después de repartir sus cosas y despedirse de sus compañeros estrechándoles fuertemente las manos, ordenó cesar los murmullos inquietos que se alzaban desde los rincones oscuros del taller y volver al trabajo. Todos obedecieron en silencio. El taller, donde tenían lugar los acontecimientos, era una sala rectangular y alargada, con ventanas en ambas paredes longitudinales y puertas enfrentadas en los lados opuestos. Los telares estaban dispuestos en hileras a lo largo de las ventanas y los bancos en ángulo recto respecto a la pared. Entre las dos hileras de telares quedaba un pasillo libre que atravesaba la sala de una puerta a otra. Por ese pasillo debía pasar el jefe de los talleres durante la inspección. Solía entrar por la puerta del sur y salir por la del norte, mirando a los obreros de derecha a izquierda, recorriendo aquel trayecto siempre bastante rápido, sin detenerse. Claude volvió a su banco y se puso a trabajar, como Jacques Clement se habría puesto a rezar. Comenzó una tensa espera. El momento fatal se acercaba. Sonó una campanada. Claude murmuró: 9:45. Se levantó, recorrió lentamente el taller y, deteniéndose, se apoyó en la esquina de un telar situado a la izquierda, el más cercano a la puerta de entrada. Su rostro estaba completamente sereno, incluso bondadoso. Dieron las 9. La puerta se abrió. Entró el jefe de los talleres. Reinó un silencio mortal en la sala. Como siempre venía solo. Su rostro expresaba, como de costumbre, alegre suficiencia, seguridad en sí mismo y dureza. Sin reparar en Claude, que estaba inmóvil a la izquierda de la puerta con la mano derecha en el bolsillo, pasó con rapidez junto a los primeros telares, moviendo la cabeza con desaprobación, murmurando algo entre dientes, mirando alrededor con indiferencia, y sin notar que todas las miradas estaban fijas en él, concentradas en un mismo pensamiento espantoso. De pronto se volvió bruscamente al oír pasos detrás de sí. Claude llevaba ya algunos segundos siguiéndole en silencio. ¿Qué haces aquí?, se sorprendió el jefe. ¿Por qué no estás en tu sitio? En la cárcel, el hombre deja de ser hombre. Es un perro. Se le tutea. Claude G. respondió respetuosamente: Señor jefe de talleres, necesito decirle algo. ¿Ahora qué? Algo sobre Alben. ¿Otra vez?, exclamó indignado el jefe. Como siempre, respondió Claude. Así que, dijo el jefe sin detenerse, así que no te bastó con un día de calabozo. Señor jefe de talleres, devuélvame a mi compañero. Siguió Claude caminando tras él. ¡Imposible! Señor jefe de talleres, suplicó Claude con tal desesperación en la voz que hubiera conmovido al mismo demonio. Señor, se lo ruego, devuélvame a Alben. Verá con qué empeño trabajaré. Usted es un hombre libre, no puede comprenderlo, no sabe lo que es un amigo. Yo no tengo nada más que estos muros de prisión.
Usted puede ir a todas partes, ver a quien quiera. Yo no tengo a nadie excepto a Alben. Devuélvamelo. Solo gracias a Alben estuve alimentado. Lo sabe muy bien. ¿Qué le cuesta decir que sí? ¿Qué le importa que dos hombres, uno llamado Claude y otro llamado Alben, trabajen juntos en un mismo taller? Es lo más sencillo, señor jefe de talleres. Mi buen señor D, tenga compasión. Se lo imploro en nombre de todo lo sagrado. Nunca había hablado tanto Claude con su carcelero. Exhausto, aguardó en silencio la respuesta. El jefe replicó con impaciencia. ¡Imposible! Ya te lo he dicho. Deja de hablar. Me tienes harto. Y como tenía prisa, aceleró el paso. Claude le seguía implacable. Así llegaron ambos ante la puerta de salida. 80 presas miraban y escuchaban conteniendo la respiración. Claude le rozó suavemente la mano. Pero aún quiero saber por qué me condena. Dígame, ¿por qué no se paró? Ya te lo dije, creo. Ya te dije por qué, contestó el jefe, y dándole la espalda, agarró el picaporte de la puerta. Al oír tal respuesta, Claude retrocedió un paso. 80 hombres, petrificados de horror, vieron cómo sacaba la mano del bolsillo con el hacha. Alzó el brazo y antes de que el jefe lograra gritar, con terribles golpes del hacha, descargados todos en el mismo sitio, le partió el cráneo. Cuando el jefe caía de espaldas, con un cuarto golpe le hendió el rostro. Pero es difícil contener la furia desatada. Con un quinto golpe, ya innecesario, le hirió en el muslo. El jefe estaba muerto. Entonces Claude arrojó el hacha y gritó: «Ahora le toca al otro». Con el otro se refería a sí mismo. Sacó de su chaqueta las tijeras de su esposa y antes de que nadie pudiera impedirlo, se las hundió en el pecho. Las hojas eran cortas y el pecho profundo. Se dio no menos de 20 puñaladas. «¡Maldito corazón! ¡No consigo alcanzarte!», exclamó Claude. Por fin, bañado en sangre, cayó desvanecido sobre el cadáver de su víctima. ¿Quién de los dos era la verdadera víctima? Claude recobró el conocimiento en una cama de hospital, vendado y atendido. Sobre su cabecera se inclinaban solícitas hermanas de la caridad, e incluso el juez que lo interrogaba le preguntaba con interés: «¿Cómo se siente?». Claude había perdido muchísima sangre, pero ninguna de las puñaladas con las tijeras, con las que supersticiosamente había querido quitarse la vida, resultó mortal. Mortales fueron únicamente las heridas infligidas al señor D. Comenzó la investigación. A la pregunta de si había matado al jefe de los talleres de la prisión de Clairvaux, Claude respondió sí. Cuando le preguntaron ¿por qué?, contestó ¿por qué? Entretanto, sus heridas se infectaron y estuvo a punto de morir de septicemia. Noviembre, diciembre, enero, febrero, transcurrieron entre cuidados médicos y preparativos para el juicio. Médicos y jueces se afanaban en torno a Claude. Unos curaban sus heridas, otros le preparaban el cadalso.
Pero seamos breves. El 16 de marzo de 1832, Claude, completamente restablecido, compareció ante el Tribunal de Jurados de la ciudad de Troyes. Toda la ciudad asistió a la audiencia. Claude se condujo con gran dignidad en el juicio. Estaba perfectamente afeitado, descubierta la cabeza, vestido con el lúgubre traje de preso de Clairvaux, hecho de tela gris de 2 tonos distintos. Por orden del fiscal del rey, llenaron la sala con soldados de toda la región para, como dijo el fiscal durante la sesión, contener a los galeotes que iban a comparecer como testigos. Al comenzar los interrogatorios, surgió de improviso una dificultad. Ninguno de los testigos presenciales de lo ocurrido el 4 de noviembre quiso declarar. El presidente amenazó con medidas especiales. No surtió efecto. Entonces Claude les ordenó obedecer. Enseguida todos hablaron y los testigos relataron cuanto habían visto. Claude escuchó los testimonios con profunda atención. Cuando algún testigo, por olvido o a propósito, omitía un detalle que agravaba la culpabilidad del acusado, Claude lo corregía al instante. Poco a poco, el cuadro de los hechos descritos se desplegó íntegro ante el tribunal. Hubo momentos en que las mujeres presentes lloraban. El ujier llamó a Alben. Llegó su turno de declarar. Entró vacilante, ahogado en sollozos, y antes de que los gendarmes pudieran impedirlo, se arrojó en brazos de Claude. Claude lo sostuvo y sonriendo se dirigió al fiscal del rey. «He aquí el criminal que comparte su pan con los hambrientos». Y besó la mano de Alben. Cuando terminaron las declaraciones de los testigos, el fiscal del rey se levantó y comenzó su discurso con las siguientes palabras. «Señores jurados, la sociedad quedará sacudida hasta sus cimientos si la justicia no castiga a un criminal tan espantoso como el que aquí se encuentra», etc. Tras este memorable discurso habló el abogado de Claude. El alegato del fiscal y el de la defensa provocaron en el público las oscilaciones de ánimo habituales en este tipo de justas llamadas procesos criminales. Claude decidió que aún no se había dicho todo. Se levantó a su vez y pronunció un discurso tal que uno de los asistentes a aquella sesión, hombre de alta inteligencia, salió de ahí profundamente conmovido. Ese sencillo obrero analfabeto se parecía más a un orador que a un asesino. De pie ante el tribunal, con semblante sereno, franco y valeroso, hablaba en voz baja y conmovedora, acompañando sus palabras con un mismo ademán de la mano lleno de dignidad. Relató todo tal como había sido, con sencillez, con seriedad, sin exagerar ni minimizar nada, reconociendo la justeza de la acusación, afrontando con valentía el artículo 296 y ofreciendo la cabeza bajo él. En ocasiones se elevaba hasta un verdadero poder de elocuencia, causando tal agitación en el público que la gente se transmitía sus palabras al oído. Entonces corría un murmullo por la sala, y Claude aprovechaba para tomar aliento y miraba con orgullo a los presentes. A veces, aquel obrero y letrado se expresaba con tanta suavidad, cortesía e incluso refinamiento que daba la impresión de un hombre completamente instruido. Al mismo tiempo se mostraba modesto, contenido, atento al curso del proceso y con una actitud benévola hacia los jueces. Solo una vez se indignó y perdió la compostura.
fue cuando el fiscal del rey, en el discurso antecitado, afirmó que Claude G había matado al jefe de los talleres sin motivo alguno, ya que de parte del jefe no había habido ni violencia ni provocación. ¿Cómo?, exclamó Claude. ¿De su parte no hubo ninguna provocación? Sí, claro, tiene usted razón. Le entiendo. Si un borracho me golpea con el puño y yo lo mato, merezco indulgencia. Ustedes me condenan a trabajos forzados porque fui provocado. Pero un hombre sobrio y en pleno uso de sus facultades puede durante 4 años burlarse de mí, humillarme durante 4 años, cada día, cada hora, cada minuto, infligirme las más inesperadas ofensas. Y todo esto durante 4 años enteros. Yo amaba a una mujer por la cual robé. Él me atormentaba con palabras sobre esa mujer. Yo tenía un hijo por el cual robé. Él me atormentaba con palabras sobre ese hijo. Me faltaba pan. Un amigo compartía conmigo. Él me quitó al amigo y el pan. Le ruego que me devuelva a mi amigo. Por eso me encierra en un calabozo. Yo le digo a ese soplón de policía usted y él me dice tú. Le hablo de mis tormentos y me responde que le canso. ¿Qué otra cosa me quedaba por hacer, según ustedes? Sí, lo maté. Soy un monstruo, sí, porque ese asesinato no fue provocado por nada. ¿Quieren ejecutarme? Ejecútenme. Este poderoso razonamiento demostró con extraordinaria claridad, a mi parecer, toda la injusticia de que solo la provocación física dé derecho a circunstancias atenuantes, mientras que la provocación moral queda completamente ignorada por nuestra legislación. Al concluir los alegatos, el presidente emitió una conclusión imparcial y enérgica. Extrajo las siguientes deducciones. Llevó una vida inmunda, sin duda, una deformidad moral. Comenzó conviviendo con una prostituta, luego robó y finalmente mató. Todo esto era indiscutible. Antes de que los jurados se retiraran a su sala, el presidente preguntó al acusado si tenía alguna observación sobre las cuestiones planteadas. Casi ninguna, respondió Claude. Aunque sí, una cosa. Sí, soy ladrón y asesino. Sí, robé y maté. ¿Pero por qué robé? ¿Por qué maté? Coloquen esas 2 preguntas junto a las demás, señores jurados. Tras 15 minutos de deliberación, por decisión de 12 habitantes de Champaña, llamados señores jurados, Claude G fue condenado a muerte. Es indudable que algunos jurados, ya desde el comienzo de los alegatos, habían reparado en la desagradable sonoridad del apellido del acusado, lo que les produjo mala impresión. Cuando leyeron la sentencia, Claude se limitó a decir: Muy bien. Pero ¿por qué ese hombre robó? ¿Por qué mató? A esas 2 preguntas no han sabido responder. De regreso a la cárcel, Claude cenó tranquilamente y pronunció: He vivido 36 años. No quiso presentar recurso de casación. Una de las hermanas de la Caridad, la que lo había cuidado durante la enfermedad, le rogó llorando que lo hiciera. Él accedió por compasión hacia ella, pero al parecer se resistió hasta el último momento
y firmó la petición solo cuando el plazo legal de 3 días ya había expirado. La hermana de la caridad, feliz por su consentimiento, le regaló 5 francos. Claude tomó el dinero y le dio las gracias. Mientras llegaba la respuesta a la casación, todos los presos de Troyes le propusieron organizarle una fuga. Tanto era el afecto que le tenían, pero Claude se negó rotundamente. Los reclusos consiguieron introducir en su celda solitaria, a través del ventanuco, un clavo, un alambre de hierro y el asa de un cubo. Con cualquiera de estos objetos, un hombre tan ingenioso y hábil como Claude habría podido limar los grilletes. Él entregó el asa, el alambre y el clavo al carcelero. El 8 de junio de 1832, 7 meses y 4 días después de los hechos, llegó el castigo. Ese día, a las 7 de la mañana, entró en la celda de Claude el alguacil y le anunció que solo le quedaba 1 hora de vida. La casación había sido rechazada. «Bueno», dijo Claude con indiferencia, «pues he dormido bien esta noche y ni siquiera sospechaba que la próxima dormiré aún mejor». Creo que las palabras de los hombres fuertes adquieren una grandeza especial frente a la muerte. Llegó el sacerdote, luego el verdugo. Claude fue respetuoso con el sacerdote y dócil con el verdugo. Se entregaba sin resistencia, cuerpo y alma. Conservó plena serenidad. Mientras le afeitaban la cabeza, alguien mencionó en un rincón de la celda el cólera que amenazaba a la ciudad de Troyes. «En cuanto a mí», dijo Claude con una sonrisa, «ya no temo ninguna cólera». Escuchó con atención al sacerdote, lamentando que nadie le hubiera hablado antes de religión. A petición suya, le devolvieron las tijeras con las que había intentado quitarse la vida. Faltaba una de las hojas, rota en su pecho. Pidió al carcelero que entregara las tijeras a Alben y que añadiera a esa herencia la ración de pan que le correspondía ese día. Pidió también a quienes le ataban las manos que colocaran en la derecha la moneda de 5 francos que le había regalado la hermana de la caridad, lo único que aún poseía. A las 8 menos cuarto salió de la cárcel acompañado de la sombría comitiva que suele escoltar al condenado a muerte. Caminaba a pie, pálido, con la vista fija en el crucifijo que llevaba el sacerdote, pero con paso tranquilo y seguro. Era día de mercado, y fijaron la ejecución en esa fecha deliberadamente para que asistiera el mayor número posible de personas. Al parecer, en Francia todavía existen esos lugares semisalvajes donde la sociedad no solo mata a un hombre, sino que además se vanagloria de ello. Claude subió al cadalso con paso firme, sin apartar los ojos del crucifijo. Quiso besar primero al sacerdote, luego al verdugo, deseando agradecer al uno y perdonar al otro. El verdugo, según se cuenta en el acta judicial, lo apartó suavemente. Cuando el ayudante del verdugo lo ataba a la repugnante máquina, Claude hizo una señal al sacerdote, pidiéndole que tomara de su mano derecha una moneda de 5 francos que tenía apretada ahí, y dijo: «Para los pobres». En ese momento sonaron las campanas del reloj de la ciudad, ahogando su voz. El sacerdote respondió que no lo oía. Claude esperó la pausa entre 2 campanadas y repitió dulcemente: «Para los pobres». No habían terminado de dar las 8
cuando aquella noble e inteligente cabeza rodó de sus hombros. Un espectáculo semejante causa honda impresión en la multitud. Ese mismo día, cuando la guillotina, aún manchada de sangre, estaba erguida en medio de la plaza, los mercaderes del mercado se amotinaron a causa de un impuesto, y poco faltó para que mataran a uno de los recaudadores municipales. He ahí cuánta mansedumbre producen en el pueblo nuestras leyes. Hemos creído un deber relatar en detalle la historia de Claude, pues estamos convencidos de que cualquier fragmento de ella podría servir como introducción a un libro en el que se planteara el gran problema del pueblo en el siglo XIX. En esa vida extraordinaria deben distinguirse dos etapas fundamentales: antes de la caída y después de ella. De ahí surgen dos cuestiones, la de la educación y la del castigo, que arrastran tras de sí una tercera, la de la organización de la sociedad entera. Claude G., sin duda, había recibido de la naturaleza una rica dotación tanto física como moral. ¿Qué le impidió desarrollar esas buenas cualidades que poseía? Reflexionemos sobre ello. Es un enorme problema cuya justa solución aún no hallada podría devolver el equilibrio necesario. Que la sociedad haga por el hombre tanto como hace la naturaleza. Mirad a Claude G., sin duda, un hombre de clara inteligencia y corazón admirable. Pero el destino lo arroja a una sociedad tan mal organizada que lo obliga a robar. Luego la sociedad lo arroja a una prisión tan mal organizada que lo obliga a matar. ¿Quién es, en verdad, culpable? ¿Él? ¿Nosotros?